Patología mental tenemos que estar muy atentos porque a la hora de convocarlo a las distintas comunidades autónomas muchas veces nos pone abordaje de la salud mental 2 puntos y si después de los 2 puntos nos ponen trastornos afectivos y trastornos psicóticos, obviamente el mayor del esfuerzo lo vamos a dirigir a estas 2 patologías. Es obvio. Es verdad que la mayoría de comunidades autónomas hace lo mismo y es dirigirse a aquellas que tienen mucha mayor prevalencia, que esto es común en todas las comunidades autónomas y por tanto vamos a ver que casi todas van a los mismos puntos de interés dentro de la patología mental. El abordaje que vamos a hacer de esta parte de la asignatura va a ser muy inteligente porque vamos a proponer trabajar sobre unas tablas de contenido donde vamos a tener prácticamente resumido todos los puntos que nos da lugar, de acuerdo, caché para responder el 80% de las preguntas OPE que vamos a tener. Como vemos ahora mismo en la presentación, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover por 5 grandes bloques de contenido en la patología mental. Vamos a empezar por el primero de ellos, que son los trastornos psicóticos, que son uno de los que más preguntas OPE acumulan. Después vamos a ver los trastornos afectivos, que también tienen muchas preguntas porque es la patología más importante y mayor prevalencia e incidencia en toda la población. El tercero que vamos a ver son los trastornos de ansiedad. Estos 3 los vamos a ver de forma independiente con algo más de información y luego en el cuarto bloquecito de patología vamos a dejar pues algunas patologías mentales para acabar con el quinto de ellos, que es el más importante y el que más nos pregunta, que es el trastorno de consumo de sustancias. Es verdad que las preguntas que nos hacen por el trastorno de consumo de sustancias, por drogas, suelen ser un perfil muy determinado, con lo cual si hacemos una tabla inteligente con la información clave nos podemos llevar prácticamente todas las preguntas OPE que nos suelen abordar. Vamos a por ello. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de patología mental es que el DSM-5 clasifica solo 22 patologías mentales. Y digo solo porque a veces esto parece un pozo sin fondo que empieza a hablar de patologías mentales y hay muchísimas. No, hay 22. Viene muy bien esto para tener un poco de criterio. Es verdad que nunca me han preguntado ¿cuántas patologías tiene el DSM? No lo han preguntado nunca. ¿Para qué sirve tener esta diapositiva ahora mismo que estamos viendo que son 22 patologías? Pues te sirve para tener criterio. Y el criterio primero es que no son tantas, son 22. Segundo, que dentro de ellas hay algunas patologías que si no las lees, en tu vida sabes que se clasificaría como patología mental. Y entre ellas, por ejemplo, vemos la número 21, que me está hablando de trastornos del movimiento relacionados con el consumo de fármacos. Dice, hombre, pues si es trastornos del movimiento, pues serán trastornos, yo qué sé, osteomusculares por consumo de fármacos. No. Vamos a ver que algunas de ellas, por tanto, las tenemos que leer. El DSM, como siempre tiene un cajón desastre, que es el último de todo, el 22, y otras cosas que pueden ser de interés clínico. Pues muy bien, gracias, DSM-5. Entre todos ellos, cabe reseñar que vemos que en el número 3 tenemos trastornos neurocognitivos. Dentro de los trastornos neurocognitivos tenemos patologías como son las demencias. Viene bien tener en cuenta esto, porque vamos a ver que algunas de las patologías que clasifica el DSM-5, que están dentro de la valoración psiquiátrica, se pueden considerar también de neurología. Neurología y psiquiatría, por tanto, vamos a ver que tienen clasificaciones en común, como puede ser a través de las demencias en los trastornos neurocognitivos. No tiene más, ¿de acuerdo? Por tanto, que sepamos la clasificación que actualmente propone el DSM-5. De las 22 llama la atención algunas de ellas que vamos a ir haciendo anotaciones, como es el trastorno obsesivo-compulsivo, que antes estaba dentro de los trastornos de ansiedad y a día de hoy forma una entidad ella sola. Y vamos a ver qué va a pasar con distintas patologías como son los trastornos bipolares, que también tienen una entidad ellas solas, y algunos trastornos como son por estrés postraumático, que son los trastornos relacionados con el trauma, que también han conformado una entidad con la última clasificación. No tiene más, vamos a ir llamando la atención sobre las 22 de algunas pinceladas. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo inteligente sobre esta parte del contenido? Vamos a ver, de las 22 patologías hay que hacer una tabla como la que tenemos ahora mismo en la presentación. Esta tabla os invito a que la copiéis y hagáis un algoritmo que os mováis por ella de forma inteligente. Os invito a que le deis al pause y que copiéis la información clave, importante, relevante que estamos proponiendo en esta tabla. Hay 2 partes de la tabla. Esta primera que me clasifica 3 patologías, si nos damos cuenta y observamos, viene clasificada por la prevalencia. De tal manera que tenemos datos de prevalencia mucho más altos en los primeros, que son trastornos del ánimo depresivos. Las segundas que tenemos son los trastornos de ansiedad y las terceras por consumo de sustancias. No es casualidad que la mayoría de preguntas OPE que tenemos vaya a estos 3 tipos de patología mental, porque son las que mayores tasas de prevalencia tienen. ¿Para qué nos sirve también este tipo de tablas donde recogemos esta información? Porque si observamos un momento, también tenemos la prevalencia por sexo. Y observamos que la mayoría de patologías que tenemos aquí, tanto las de alteraciones depresivas se dan mayor proporción en mujeres. También vemos que los trastornos de ansiedad se da mayor proporción en mujeres, pero en cambio la de consumo de sustancias es mayor en hombres. Si pasamos un momentito la diapositiva, la siguiente que tenemos, observamos
el resto de patologías que vamos a abordar de forma condensada en la tabla, y de todas las patologías que tenemos ahora mismo en la presentación, observamos que todas tienen mayor prevalencia en la mujer, excepto las que son de trastornos de esquizofrenia, trastornos psicóticos, que nuevamente tienen mayor prevalencia en el hombre. Es muy inteligente hacer un abordaje de contenido de las patologías así, que es por prevalencia de mayor a menor, para saber cuáles son las más importantes y cuáles son las menos relevantes, y luego las que afectan por sexo. La conclusión es muy rápida. Casi toda la patología mental tiene mayor prevalencia en la mujer, excepto el trastorno por consumo de sustancias, que es mayor en el hombre, y además como es un factor que predispone a los trastornos psicóticos, por eso vemos que los trastornos psicóticos también tienen mayor prevalencia en el hombre. Entre ellas llama la atención luego ver que el trastorno bipolar tiene una prevalencia pues, casi igual entre hombre y mujer. Con lo cual, esto sin saber nada de patología mental nos da caché para responder preguntas que nos puedan hacer de abordaje sobre cuál tiene mayor prevalencia en el hombre y la mujer, sencillitas como ahora vamos a analizar algunas de ellas. Antes de pasar a ello, del resto de datos valiosos que tenemos en estas tablas, por el motivo que os estoy invitando a que las copiéis, es porque básicamente todos los trastornos tienen de ellos clasificaciones de distintos tipos. Cuando hablo de trastornos de la ansiedad, vemos que dentro de ellos están las fobias, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia. Viene muy bien saber la clasificación de los trastornos que hay de ansiedad dentro de ellas. Viene muy bien saber que dentro de los trastornos del estado de ánimo depresivos, pues tengo la depresión y la distimia. Depresión es lo mismo que distimia, pero la distimia es cuando se hace crónica. Por tanto, lo que estamos invitando de alguna manera es que sepamos que dentro de cada patología mental las clasificaciones que hay de tipos de alteraciones mentales dentro de cada una de ellas. Y es muy valioso el abordaje que hacemos en este sentido, porque la mayoría de preguntas OP que hay, vamos a ser honestos, son sencillas. Y tener una tabla que me ayude a discriminar en este sentido nos da caché para poder abordarlas. Vale, no calentamos la cabeza, vamos a hacer lo propio con esta tabla, la siguiente que tenemos, que nos habla de los tipos que hay dentro de cada una de ellas, y vamos a ver que de todos los que tenemos, pues los más interesantes, como hemos señalado al inicio de la presentación, son las tres grandes, que son trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad y trastorno por consumo de sustancias, al que le sumamos los trastornos de ansiedad. Como hemos señalado, hacer tablas de este tipo, que espero que hayas copiado, nos va a ayudar a hacer un abordaje inteligente para responder preguntas como esta del Servicio Murciano de Salud 2006, que nos dice que respecto a la tasa de prevalencia de la esquizofrenia, y vemos que la correcta es la 1, que nos dice que es mayor en hombres. También nos ayuda a responder preguntas como esta de Andalucía 2007, que nos dice que con respecto a la salud mental, los trastornos que aparecen con mayor frecuencia a lo largo de la vida son, acabamos de ver, que hasta un 10% de la población tiene una patología de trastornos depresivos. Con lo cual, sin lugar a dudas, es lo que dice la opción de respuesta 1. Las tasas estimatorias de la población de la patología mental que va a haber en los siguientes años son alarmantes. Marcan que hasta un 25% de la población va a tener trastorno depresivo. Quiere decir que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un trastorno del ánimo depresivo. Es increíble, es espectacular ver los datos, que son bastante alarmantes. No tiene más, esta tabla que acabamos de trabajar nos ayuda a discriminar, por tanto, abordaje inteligente. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, una vez que ya tenemos nuestra tabla, es pues analizar bien sobre las patologías más importantes los contenidos que tenemos dentro para entenderlos y darle mayor profundidad conceptual. Como los trastornos psicóticos es uno de los grupos que más nos preguntan, vamos a analizarlos. ¿En qué se caracterizan los trastornos psicóticos? Como bien marca esta diapositiva, con la B y con la C se caracterizan porque hay una alteración de la B del pensamiento. Dentro del pensamiento, recordar que se va a relacionar con eso que acabamos de analizar, de ideas delirantes. Y dentro de la C, que hay una alteración de la conciencia. Este grupo de pacientes, como hemos señalado antes también, hemos dicho que no hay conciencia de enfermedad normalmente. Muy bien, dentro de ellos tenemos muchos tipos de trastornos psicóticos. Lo que tenemos aquí es la clasificación que nos propone el DSM-5, que va desde la esquizofrenia a los trastornos delirantes. Es bastante fácil de clasificar porque, como vemos en esta diapositiva ahora mismo, hay 2 criterios para clasificarlos. El tiempo en el que están presentes los síntomas es uno de ellos. Si los síntomas en los que tú tienes una idea delirante, pero la idea delirante te dura 5 días nada más, se llama trastorno psicótico breve. Es decir, idea delirante que dura más de un día, más de 24 horas, hasta un mes, trastorno psicótico breve. En cambio, si la idea delirante persiste entre un mes hasta 6 meses, está tomando forma de esquizofrenia. Por eso se llama esquizofreniforme. Forma de esquizofrenia. Y por supuesto, si las ideas delirantes duran más de 6 meses, ya estamos hablando de esquizofrenia. Con lo cual, lo que vemos es que siempre que hay una alteración del pensamiento, según lo que dure el tiempo, hablaremos de trastorno psicótico breve
de trastorno esquizofreniforme o de esquizofrenia. Depende de la duración en el tiempo. Insisto, de un día a un mes, trastorno psicótico breve, de un mes a 6, esquizofreniforme, y esquizofrenia cuando dura la clínica más de 6 meses. Ahora, la idea delirante que podemos tener puede estar bien estructurada o mal estructurada. Cuando está bien estructurada, se habla de paranoia o delirio. La paranoia o el delirio es que te cuentan algo y es plausible. Es que mi pareja me está engañando porque no sé qué, porque no sé cuánto. Eso te lo cuenta un terapeuta y es plausible que tu pareja te pueda engañar. Pues es plausible, puede ser. A ojos de un terapeuta, de acuerdo, es una idea que aun siendo delirante puede ser plausible. No es lo mismo que el paciente que te llega que dice que el ejemplo que hemos puesto antes es que he tocado una abeja que estaba muerta y ha salido volando, le da vida. Obviamente eso es una idea delirante que no es plausible. Por tanto, el perfil de idea delirante nos ayuda, independientemente del tiempo, a hablar de trastornos psicóticos o de trastornos delirantes. Esa, por tanto, es la diferencia cronológica y según la calidad de trastorno delirante de los tipos de trastornos psicóticos que hay. Además, según en qué momento pasan, pues si pasan en el entorno del posparto, una mujer que acaba de dar a luz, pues vamos a ver que se llama psicosis puerperal. Si se mezclan síntomas de trastorno psicótico con afectivos, se llaman psicoafectivos, con lo cual vemos que hay alguna clasificación más refinada, pero tampoco tiene más relevancia. Con esto nos quedamos los tipos de trastornos psicóticos que hay. Lo más importante, sin lugar a duda, que más preguntas se acumulan, son los trastornos psicóticos que se centran en la esquizofrenia. La esquizofrenia tenemos que saber que tiene una prevalencia elevada, es un 1% de la población. ¿Conoces a 100 personas? Si conoces a 100 personas, estadísticamente sabes que una de ellas debe o puede tener esquizofrenia. Vamos a ver que se da entre los 10 y 30 años, enhorabuena si tienes más de 30 años, porque se te ha pasado la edad de tener esquizofrenia. Te vendrá la edad de tener muchas otras, pero esta en concreto se te pasa la edad. Vamos a ver que se dan muchas veces los brotes en momentos de cambios estacionales y se relacionan con personas que han nacido en los meses fríos. Con lo cual, si tu cumpleaños está entre enero y abril y tienes menos de 30 años, tienes 2 papeletas. No te asustes, no le des al pause, no pasa nada. ¿De acuerdo? Son factores predisponentes. ¿Cómo cursan esquizofrenia? La esquizofrenia cursa en 3 momentos. Cursa en la fase de pródromos, que son aquellas sensaciones que empiezas a tener de sentirte enrarecido, con luego el brote, que se caracteriza porque aparecen muchos síntomas positivos, que vamos a definir ahora mismo, y luego la fase residual, que aparecen síntomas negativos. Y siempre vamos a ver que a lo largo de la vida de una persona, la esquizofrenia cursa con brotes. Por eso es tan individual, y por eso el DSM-5 prefiere saber lo funcional que eres. Porque vas a ver una persona que tiene una esquizofrenia, que tiene los brotes muy seguidos, y luego personas que tienen una esquizofrenia que la tiene cada 5 años un brote. Con lo cual vamos a tener personas que tienen esquizofrenia que son totalmente funcionales, y a lo mejor convive contigo y tú no sabes ni que tiene esquizofrenia. Y luego otra, que es la que todos nos puede venir a la mente, que es esa persona que tiene brotes de forma muy ordinaria, muy frecuente. No tiene más, pero por tanto vemos que tiene un desarrollo muy individual. Y por eso la patología mental hay que seguirla y monitorizarla de forma individual. Una vez que tengo esto claro y sé que cursa en 3 momentos, en el pródromo, esas sensaciones que tienes, en el momento del brote y en el momento residual, tengo que saber diferenciar qué son síntomas positivos de síntomas negativos. Para ello es muy fácil comprenderlo, porque como tenemos esta diapositiva abajo del todo, vemos que los síntomas positivos son aquellos que son productivos de la mente, del pensamiento. Y aquellos que son productivos son fáciles de identificarlos. Si tú tienes una alucinación o tienes una idea delirante, cualquier persona, cualquier observador externo la puede valorar. En cambio, los síntomas son negativos, son pérdidas de la psicología, es decir, un proceso cognitivos ralentizados, un proceso cognitivo que funciona a menor rendimiento. Si una persona no habla, ¿cómo sabes que una persona tiene bradisiquia? Si no habla, no lo puedo explorar, con lo cual los síntomas negativos son más difíciles de explorar. Los síntomas positivos son productivos de la mente y por tanto son fáciles de valorar, y los síntomas negativos son pérdida de funciones cognitivas y son difíciles de explorar. Lo que tenemos en esta siguiente diapositiva es que tenemos 2 autores que lo clasifican, Schneider y Andreasen. Ambos hablan de lo mismo. A uno le llama positivos y negativos y otro le llama de primer rango y segundo rango. Desde luego no hay preguntas en este sentido, pero si nos preguntan de primer rango y segundo rango, sabemos que es lo mismo decir primer rango positivos y segundo rango negativos. Lo que nos tiene que quedar a todos claros en esta diapositiva ahora mismo es que cuando hablo de positivos tenemos ejemplos como son las ideas delirantes, las alucinaciones, lenguaje desorganizado, y luego tenemos 2 elementos que son peligrosos, que son los 2 que tenemos abajo del todo, que son el negativismo y la catatonia.
¿Qué es negativismo y catatonia? El negativismo es aquella persona que está teniendo un brote, tiene síntomas positivos y de repente a todo te dice que no. Dices, madre mía, pues yo creo que mi hijo tiene eso. Es continuamente no. Ese negativismo, esa negación continua a todo se denomina negativismo y es característica de los aspectos positivos dentro de los trastornos psicóticos. Aparte de esto, obviamente, se dan otros que se acompañan como la catatonia. La catatonia, como vamos a ver a continuación, se caracteriza por los ecos. Y los ecos son productivos. Aunque yo adopte la misma posición que tú tienes enfrente, estoy haciendo mimética, mimo. Con lo cual, eso es productivo, es positivo. Que nadie piense que el negativismo, como te dice que no, es un síntoma negativo. Y que nadie piense que la catatonia, como me quedo quieto y adopto posiciones y me quedo en la misma posición haciéndote mimo, es negativo. No, cuando te hago ecos porque te estoy copiando. Con lo cual es productivo y es positivo. No tiene más. Los síntomas negativos son todos pérdidas como la bulia, la apatía, la anhedonia, incapacidad de experimentar emociones, de expresarlas, de disfrutar de las experiencias, con lo cual son todas pérdidas, aislamiento social, embotamiento afectivo. Son fáciles de diferenciar una y otra y es interesante porque hay preguntas OPE en este sentido. Damos un pasito más. ¿Cómo se clasifica la esquizofrenia? Hay 5 grandes tipos. El DSM-5 actualmente dice que ya no hay tipos. La CIE los sigue manteniendo. Te los tienes que aprender porque ha habido preguntas ya de ellas y vamos a ver que las preguntas OPE que puedan salirnos de ahora en adelante pues se pueden referir al manual CIE y por tanto sigue estando los tipos de esquizofrenia o desde luego al manual DSM-5 que los ha eliminado porque dice que se parecen mucho entre ellas y a veces es difícil clasificarlas. Ahora, lo que tenemos que saber es que la tipo 1, que es la paranoide, vamos a ver que es la más tardía, suele aparecer más tarde y tiene un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque responde muy bien al tratamiento y es la que se caracteriza por delirios, ideas delirantes y alucinaciones. Todo lo contrario de la tipo 2, que es la desorganizada o befrénica. Esta aparece muy precoz, aparece en la adolescencia. Como es desorganizada, que empiezas a tener conductas erráticas, pues muchas veces se relaciona con la rebeldía que tiene el adolescente. Por eso se camufla y es difícil de diagnosticar a veces. Vamos a ver que por tanto se caracteriza por alteraciones de la conducta y de la afectividad. Vamos a ver que es mucho más precoz y también tiene peor pronóstico porque responde peor al tratamiento. La tercera que tenemos es la catatónica, que es la menos frecuente de todas, y vamos a ver que tiene buena respuesta al tratamiento. Se caracteriza toda por hacer ecos. Los ecos lo puedo hacer de las posiciones que veo. Si ahora mismo estás viendo el vídeo, estás en tu casa con los brazos cruzados, pues te hago un eco. Si estás, por ejemplo, con la mano en la cara, pues yo me llevo la mano en la cara. Va haciendo ecos, va haciendo mimos. Puede hacer mimos de las posturas, pero también puede hacer mimos de lo que oye. Vamos a preparar todas las bandejas que vamos a cenar. Y el paciente que tiene una esquizofrenia catatónica repetiría cenar. Puede repetir la última palabra, la última sílaba que ha oído y esto va adoptando distintos nombres, de distintos tipos de ecos. No tiene más, por tanto son bastante fáciles de diferenciar unas de otras. La última que tenemos es la indiferenciada, que es el cajón desastre, no tengo clara cuál es porque tengo síntomas de todo, y luego la residual, que es la que se caracteriza por mayor presencia de síntomas negativos y es la más evolutiva. ¿De acuerdo? Cuando pasa mucho tiempo y has tenido muchos brotes, sueles terminar en una residual. Es importante que los trastornos psicóticos hemos ido despacio para que diferenciemos los elementos más importantes, porque preguntas como esta de Rioja 2005 se repite. Los síntomas positivos de la esquizofrenia incluyen, como acabamos de decir, son productivos de la mente y es lo que dice la 1, pensamiento desorganizado. Si la pregunta hubiera sido que los síntomas de la esquizofrenia incluyen, hubiéramos puesto que 4 todas son correctas, porque lo que dice la opción de respuesta 2 y 3 son síntomas negativos, que sí puede estar en la esquizofrenia, pero nos está preguntando por los síntomas positivos. Esta pregunta de Navarra 2012 nos dice que los pacientes con esquizofrenia es un síntoma positivo de la enfermedad. Nuevamente, misma pregunta, Navarra, año después, y vemos que la correcta es la opción de respuesta 2, que son las ideas delirantes. Otra pregunta, Murcia 2006, nos dice que el tipo de esquizofrenia menos frecuente, esta pregunta es muy interesante. La menos frecuente hemos dicho que es la catatónica. Ya ha habido preguntas de todos los tipos de esquizofrenia. ¿Cuál es la que responde mejor al tratamiento? ¿Cuál es la que responde peor? ¿Cuál es la más tardía? ¿Cuál es la más precoz? Todo este tipo de preguntas las tenemos que dominar bien porque prácticamente todas ya han salido en el mundo OPE. Esta pregunta de Navarra 2011 nos dice que para la mayoría de autores el fenómeno más característico de la esquizofrenia, sin lugar a dudas, lo que define a la esquizofrenia, trastornos psicóticos, son los trastornos del pensamiento y sobre todo el contenido o el curso. Dentro de ella el contenido hemos dicho que se caracteriza por ideas delirantes. Por tanto, esto es la característica principal de los trastornos esquizofrénicos psicóticos.
Muy bien, pues con esto cerramos los trastornos psicóticos y el primer bloque. Vamos a los trastornos afectivos. Los trastornos afectivos depresivos ha pasado algo extraordinario en el DSM-5. Lo que tenéis ahora mismo en la presentación, lo que nos está diciendo, es que a la hora de clasificar los trastornos que hay desde el punto de vista depresivos, está el trastorno depresivo mayor, que es el que vulgarmente llamamos depresión. Cuando se hace crónico se llama distimia. Y luego vamos a ver que está el trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho de DSM-5? Ha clasificado ese estado de ánimo que se modifica en aquellas mujeres supuestamente relacionadas con el ciclo menstrual, se ha clasificado como una patología mental. Es sorprendente que el DSM-5 haya hecho esto, pero bueno, aquí lo tenemos. Y lo que muestra esto es que, bueno, todas las que estáis escuchando este vídeo clase ahora mismo, dices, pues hombre, ya que lo va a clasificar el DSM-5, pues ahora me voy a coger aquí unos puntillos para minusvalía, entrar por el cupo de minusvalía, hacer miope. Bueno, es una broma, pero desde luego es sorprendente cómo me clasifica el DSM-5 esto en patología mental. Trastorno disfórico premenstrual. Desde luego, si me sale una pregunta OPE, no salga corriendo porque es verdad, está clasificado como tal. Y luego el cuarto tipo que tenemos aquí, el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo. Disregulación disruptiva es la forma de llamarle a los niños que tienen depresión. Para no llamarle a los niños depresivos, le llaman disregulación disruptiva. ¿Cuánto eufemismo para llamar niño depresivo? Es una forma de no etiquetar. Al fin y al cabo, son los 4 tipos de trastornos depresivos que tenemos y no los quedamos. El más interesante para nosotros, sin lugar a dudas, es el trastorno depresivo. El trastorno depresivo mayor, vamos a ver que tiene una epidemiología tremenda, está por encima del 15% ya y se prevé que llegue al 25% de la población, como hemos señalado anteriormente. Suele pasar a mujeres, sobre todo, y de edad media 40 años. Con lo cual, todo lo que estéis viendo este vídeo, que te queden más de 40 años, enhorabuena, se os ha pasado la edad de tener trastorno depresivo. Acabamos de recordar que los que tienen más de 30 años se os va a pasar la edad de tener esquizofrenia, pues ahora los que tienen los 30 años, cuando lleguéis a los 40 se os va a pasar la edad de tener trastorno depresivo. ¿Que lo puedes tener en cualquier momento de la vida? Pues sí, la edad media es 40 años. Más cosas que tengo que saber. El DSM dice que para hacer un diagnóstico de depresión como mínimo tengo que reunir 4 síntomas, y los 4 síntomas que tengo que reunir durante 2 semanas, más de 4 síntomas, que son 5. Es decir, más de 4 síntomas durante 2 semanas. Y más de 4 síntomas, 5 durante 2 semanas, son todos los que tenemos en la diapositiva. Vemos que muchos de ellos los podemos tener cualquiera de nosotros, que tiendes a quedarte acostado mucho tiempo y dices, pues ese soy yo. O insomnio, que es dificultad para quedarse dormido, que es justo lo contrario, que te da por comer de forma compulsiva o no comer. Aumento o disminución del peso. Como vemos, todos los síntomas que aparecen aquí son bastante frecuentes y por eso es exigente los criterios para hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Por eso tienes que tener tantos, porque tender a tener momentos en el año en el que duermes más o duermes menos creo que nos puede pasar a todos, y no por eso se te pone la etiqueta diagnóstica de depresión. Una vez que tengo esto claro, en farmacología sí que vamos a analizar mejor los 4 tipos de tratamientos antidepresivos que hay y veremos que a día de hoy la pastilla que más se vende a nivel mundial se llama fluoxetina o Prozac. Vamos a ver que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y la fluoxetina o Prozac es el fármaco más vendido a nivel mundial por la tasa tan elevada que hay de depresión. De todo esto que nos tenemos que quedar, que cuando la depresión se mantiene en el tiempo y dura más de 2 años pasa a llamarse distimia. En el niño, para hablar de que es crónica, se basa en cuando dura más de 1 año. Y a partir del año se considera, por tanto, que es crónico y se hablaría de distimia en niños. No tiene más. Dentro de los trastornos afectivos depresivos, esto es lo que tenemos que saber. Ya tenemos los trastornos psicóticos, los trastornos afectivos. Vamos al tercer punto, que son los trastornos bipolares. Toda esta información tenemos que volcarla en la tabla que hemos comentado y hemos invitado que hicierais al inicio de la patología mental. Vamos a continuar. Trastorno bipolar. El bipolar, cuando hemos hablado de procesos cognitivos, hemos dicho que es moverse en 2 polos. Hemos dicho que estar en un nivel estable de estado de ánimo, de afectividad, era estar eudímico. Te podías mover para abajo y llegar a la depresión, o te podías mover para arriba y llegar al mayor estadio, que era la manía. Un bipolar, como bien dice la palabra, se va a mover entre depresión y manía. Ahora, como vemos aquí, que quede claro que hay 2 tipos de trastornos bipolares. El trastorno bipolar tipo 1 es el que va desde la depresión a la manía, pero el tipo 2 no. El tipo 2 va desde la depresión, pero no llega a un estadio de manía, se queda en hipomanía. No es un humor tan exacerbado. ¿Por qué es una diferencia notable? Porque el que llega a la manía, vamos a ver que toda la clínica que tiene es que tiene un ánimo sobreelevado, con la sensación de grandiosidad, de ser un semidios encarnado. Tiene una fuga de ideas, no tiene tiempo ni para descansar ni para comer porque es perder el tiempo. Tiene tantas y tan buenas ideas que apenas ha explotado una buena idea y salta otra.
con lo cual fuga de ideas, tienden a tener un hedonismo exacerbado, a consumir todos los placeres de la vida como si se acabara la vida ya, con lo cual todo esto es característico de la manía. Vamos a ver que cuando está presente más de una semana se puede hacer, reúne los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico. Es difícil porque la mayoría de pacientes suelen debutar con una depresión, con lo cual al principio se debuta como depresión. Cuando ves que enseguida el paciente vira y cicla y sube a un estado de ánimo demasiado elevado, sospechamos entonces de que ha virado a lo que se denomina trastorno bipolar. Muy bien, entre las características, también una de las claves para diferenciar un trastorno bipolar tipo 1 de tipo 2 es cuánto dura los síntomas de estado de humor elevado. Cuando dura más de 7 días se habla de trastorno bipolar tipo 1 y cuando dura solo más de 4 días, hasta 7 nada más, se habría de trastorno bipolar tipo 2. Por tanto, la intensidad y la duración de los síntomas es lo que me hace diferenciar entre uno y otro. Hay un tercer tipo que es el ciclador rápido, que es el ciclotímico, que pasa rápidamente en momentos, incluso en un día, pasa de estar muy deprimido a estar muy animado. A esto se le llaman cicladores rápidos. No tiene más, es muy fácil de ver y entender este tipo de patologías y vamos a ver que los fármacos de elección, a diferencia de en la depresión que eran antidepresivos, aquí son eutimizantes para meterte en medio. Lo que más se utiliza son el carbonato de litio y los anticonvulsivantes, algunos de ellos que se utilizan como eutimizantes. Los veremos ambos en farmacología porque como tienen estrecho margen terapéutico son muy preguntados y hay que analizarlos ambos. Muy bien, pues llegado a este punto, lo que hay que hacer y lo que hacemos en esta tabla es comparar la diferencia que hay entre el trastorno unipolar, que unipolar es que me voy solo a un polo, que es a la depresión, o el trastorno bipolar es que voy de la depresión a la manía. Esta tabla lo que nos hace es diferenciar uno y otro de estas patologías de trastorno del humor. Y como observamos, es mucho más precoz el trastorno bipolar, mientras que el trastorno depresivo es más tardío, como hemos dicho, pasa a los 25 o 55 años, edad media a los 40 años. Sexo tiene distribución similar en ambos tipos, excepto en el unipolar y la depresión, que hemos dicho que es más prevalente en las mujeres. De todo lo que tenemos aquí, por tanto, nos hace una diferenciación. Es una tabla inteligente de la que podemos sacar algo de información para llevar a la tabla que seguro que estás haciendo y consolidando de forma inteligente. Muy bien, una vez que tengo esto claro, vamos a analizar alguna pregunta que han hecho al respecto, como la de Rioja 2006, que nos dice el término distimia, ¿a qué hace referencia? Distimia, vamos a ver qué es lo que dice la opción de respuesta. 2. Exageración morbosa del estado afectivo en sentido de depresión. Cuando habla de exageración morbosa, entendemos, y lo que hemos dicho y hemos señalado anteriormente, que distimia es cuando se hace crónica, que en el caso de los adultos hemos hablado más de 2 años y en el caso de los niños más de 1 año. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Otra pregunta que vemos es esta Navarra 2011, que nos señala que los trastornos ciclotímicos se caracterizan por, acabamos de decir que los trastornos bipolares hay 3 tipos de trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2 y el ciclador rápido, que es el ciclotímico. Por tanto, un ciclador rápido es lo que me está definiendo la opción de respuesta 1. Cambios de ánimo irregulares, bruscos, y a veces se producen en unas horas. Muy bien definido. Muy facilita las preguntas que vemos y por tanto cerrar estos 3 primeros aspectos de patologías clínicas es bastante sencillo. Muy bien, hasta ahora por tanto ya llevamos que en la tabla estamos integrando la información de los trastornos psicóticos con los tipos que hay, hemos analizado los trastornos afectivos diferenciando los que son depresivos de los trastornos bipolares y vamos a introducir el tercer bloque que son los trastornos de ansiedad. A partir de aquí nos vamos a un paseo más ágil por otro tipo de trastornos mentales para cerrar con el trastorno del consumo de sustancias. Vamos a los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad es uno de los grupos que más se ha reestructurado en el DSM-5. Vamos a ver que lo que muestra ahora mismo esta diapositiva es que la reestructuración significa que el trastorno obsesivo compulsivo, que antes estaba aquí dentro, sale y se forma como una entidad independiente. Y luego el trastorno por estrés postraumático le pasa exactamente lo mismo. Sale y se forma como una entidad independiente. Con lo cual, dentro de los trastornos de ansiedad vamos a tener distintos tipos de trastornos de ansiedad, por separación, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social, trastornos fóbicos, agorafobia. Todas las fobias, trastornos de ansiedad generalizadas se quedan dentro de este grupo. Y salen 2 grandes importantes que se vuelven independientes. Vemos que esta pregunta que vemos de Madrid 2014, que nos dice de los siguientes trastornos, ¿cuál no es considerado un trastorno de ansiedad? Esta pregunta de 2014 jugó en el límite. ¿Por qué jugó en el límite? Porque en 2013 ya teníamos el DSM-5. Y el DSM-5, como vemos, lo que dice la opción de respuesta 1, el trastorno obsesivo-compulsivo, lo sacó.
de los trastornos de ansiedad y se forma una entidad independiente. Con lo cual, realmente, esta pregunta no nos especifica si se refiere al DSM-4 o al DSM-5. Si bien es cierto que lo que dice la opción de respuesta a los trastornos de personalidad, obviamente pertenece a otro grupo de patologías que nada tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Si nos volviese a pasar que el tribunal no tenemos claro si se refiere al DSM-4 o DSM-5, estamos obligados, y por eso esta presentación está recordando de dónde venía la clasificación del DSM-4 y a dónde va la del DSM-5. Para que esta pregunta de Madrid, que se podía haber anulado si nos hubiéramos referido al DSM-5, todos entendamos que obviamente se refería al DSM-4, a la clasificación anterior, por tanto. Y por eso la correcta es la opción de respuesta 2. Muy bien, vamos a los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, como hemos dicho, está trastorno de pánico, trastorno fóbico, agorafobia y trastorno general de la ansiedad. ¿Por qué se ha salido de los trastornos fóbicos la agorafobia? Porque como es de los trastornos fóbicos es la más importante, la que mayor prevalencia tiene, se ha salido de forma independiente. De lo que tenemos aquí, tenemos que aprender básicamente, hazte en tu esquemita, solo primero, ¿qué son los trastornos de pánico? Los trastornos de pánico vamos a ver que se caracterizan por 4 síntomas que son súper peculiares. Primero, que tienes una sensación de que te vas a morir, de que tu vida va a acabar inmediatamente. Por tanto, miedo a morir. Luego vamos a ver que hay una desconexión de la realidad, hay una despersonalización. Te ves como desde fuera. Además, se da una serie de cortejo vegetativo, síntomas vegetativos muy característicos. Sudoración, taquicardia, que se acompaña de esa sensación inminente de muerte. Es muy característico el trastorno de pánico. El trastorno de pánico, lo curioso, es que cuando te ha pasado una vez en un contexto determinado, lo más normal es que cuando te veas otra vez en el contexto, te vuelva a poder pasar. Si vas en el metro y te ha dado un trastorno de pánico o angustia, lo más normal es que si te vuelve a pasar, te vuelva a pasar cuando vuelvas a ir en el metro. Con lo cual, el trastorno de pánico aparece de forma súbita. Los trastornos fóbicos, vamos a ver que es tener fobias. Y las fobias, puede haber muchísimas fobias. Puede tener fobia casi a cualquier cosa. Cuando las fobias es una determinada cosa, utiliza un prefijo. No hay preguntas OP aquí, pero realmente, si la fobia es el prefijo, lo que sea, si yo te hablo de apifobia, te puedo poner un problema. Porque el prefijo api se relaciona con las abejas. Fobias a las abejas, claro. Si no sabes que api se relaciona con abeja, apifobia te deja fuera de juego. La mayoría de preguntas que tenemos de fobia son sencillitas, y si yo te hablo de hemofobia, todos sabemos que fobia a la hemo, a la sangre. Con lo cual pueden ser bastante fáciles las preguntas que nos hagan de fobia, trastornos fóbicos. Ahora, todos sabemos que son ideas no delirantes. La persona que tiene fobia a algo sabe que tiene fobia a aracnofobia. Tengo miedo a las arañas, y lo sé. Con lo cual vamos a ver que son ideas no delirantes las que subyacen los trastornos de ansiedad fóbicos. Dentro de ellas se me ha salido la fobia social, y se sale también la agorafobia. ¿Por qué se salen? Porque son súper frecuentes. La fobia social, obviamente, es a estar en situaciones que estamos con mucha gente, o a estar acompañada de gente. Esa es la fobia social. Cada vez la fobia social es más frecuente. Con el mundo de la tecnología, cada vez está incrementándose mucho más las fobias sociales, y cada vez nos da más miedo tener contacto con los demás. Es una realidad. Y la otra es la agorafobia, que es el miedo a estar en situaciones o espacios en los que me cueste salir o escapar. Puede ser un tumulto de gente porque hay mucha gente, o porque hago un viaje a la montaña y luego, si estoy allí o estoy solo, me cueste mucho salir de allí yo solo. Con lo cual vamos a ver que la agorafobia es miedo a escapar de situaciones o espacios en los que me pueda costar salir por mi propio pie. No tiene más, no tiene nada que ver agorafobia con claustrofobia. Claustrofobia es estar en un espacio muy reducido. La claustrofobia es miedo a estar en espacios reducidos, mientras que la agorafobia es en general a salir de espacios en los que te pueda costar salir, sea un espacio reducido, sea lo que sea. Muy bien, el último grupito sería el trastorno general de la ansiedad, que pues son trastornos que son los que caracterizan especialmente a este grupo. No tiene más. Si tenemos claro esto, podemos abordar preguntas muy sencillitas como esta del País Vasco 2006, que nos dice: los temores a hablar, escribir, comer, bañarse en público. Pues obviamente los temores a estar en público va a ser una fobia social. Desde luego, las preguntas de este perfil son un corte muy sencillo, no deberíamos tener ningún tipo de problema al abordarlas. Esta pregunta de Castilla y León 2006, vemos que nos dice que ¿cuál no sería típica de una crisis de angustia? ¿Qué manifestación de todas las que vemos? Como vemos, las dos primeras nos hablan de síntomas vegetativos, y la tercera nos habla de la sensación de ahogo, de miedo a morir intenso, que es lo que hemos dicho que es característico de la crisis de pánico o angustia. Con lo cual, lo que vamos a ver que no está en la opción de respuesta 4, agresividad. Muy sencillo, creo que este perfil de pregunta no tiene que ofrecer ningún reto. Muy bien, pues ya hemos visto los tres bloques iniciales de patologías mentales, nos quedan dos. Vamos a ver otras patologías mentales para acabar con las drogas.
Vamos al cuarto bloque. En el cuarto bloque de patología vamos a estudiar algunas de ellas que vamos a pasar por encima, porque el perfil de pregunta es que es muy fácil. El grupo que se ha conformado como nuevo en el DSM-5 ha sido trastornos obsesivos compulsivos. Antes estaba dentro de la ansiedad, ahora sale fuera y es un grupo independiente. Los trastornos obsesivos compulsivos tenemos muchos tipos. Como tenemos ahora mismo en la diapositiva, dentro de ellos te pueden dar obsesiones y manías por muchas cosas. Si te da manía por arrancarte el pelo, se llama tricótilo manía. Si te da manía por acumular cosas en tu casa, eso que se llama Diógenes, pues se llama síndrome o trastorno de acumulación. Cuando te da por arrancarte la piel, se llama excoriación. Como vemos, estas pequeñas manías todas tienen nombres muy peculiares y creo que ninguno de nosotros lo vamos a olvidar. Es muy sencillito. Ahora, el que caracteriza al grupo, sin lugar a dudas, es el trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, es un subtipo dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos. Y el trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza porque hay obsesiones y compulsiones. ¿Qué es esto? Las obsesiones son ideas intrusas. Cuando tú hablas con un paciente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, el paciente critica la obsesión. ¿Por qué? Porque es un componente intruso que él no es aceptable para él. Y te lo critica porque él lo vive como algo que es externo, que viene de fuera. Y te lo comenta como tal. Pasa que les cuesta mucho hablar de esto porque normalmente el perfil de la idea intrusa que tiene es difícil de aceptar moralmente, es duro su contenido y con lo cual es difícil confesar la idea intrusa que tiene un paciente. Pero el paciente perfectamente tiene identificada cuál es la idea intrusa. Y los trastornos obsesivos compulsivos se caracterizan porque las obsesiones son las ideas intrusas y las compulsiones son aquellos actos que puedan ser mentales o motores que yo hago para mitigar, para minorar la ansiedad que me genera tener esa idea intrusa en mi cabeza. ¿Cómo lo hago? Pues con ideas mentales. Por ejemplo, voy a contar hasta 100 y cuando cuento hasta 100 se va. Voy a dar un pasito, paso, pasito, pasito, 3 veces. Cuando marco 3 veces el pasito, ¿de acuerdo? Si lo hago 5 veces, marcar 3 veces un pasito hacia adelante, la idea intrusa se va. Todo se nos viene a la mente, pues, el lavado de manos, el abrir y cerrar varias veces, ¿de acuerdo? Un pomo de una puerta para pasar de un lado a otro. Es decir, todo este tipo de compulsiones a todos nos viene a la mente. No nos quedemos solo con que las compulsiones son motoras, también están mentales. Lo curioso de los trastornos obsesivos compulsivos es que el perfil del paciente suele ser pacientes inteligentes, con lo cual vamos a ver que el tratamiento, aparte del psicofarmacológico, pero funciona muy bien algunas terapias psicológicas como son la de detección del pensamiento, que es detener el pensamiento. Como son pacientes inteligentes, muchas veces estas técnicas lo que hacen es que les ayudan a detener el pensamiento. Y tú puedes tener al lado de ti toda tu vida una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y no enterarte nunca. Porque hay personas que adquieren, ¿de acuerdo?, capacidades de detección del pensamiento tan extraordinarias que están hablando contigo y están deteniendo el pensamiento intruso. Y es verdad que esto también cursa con pequeños brotes y hay personas que tienen un brote cada 10 años, otro cada 6 meses, otro tienen pensamientos intrusos de una forma mucho más recurrente. No tiene más, pero es una patología, por tanto, que es bastante fácil de comprender y como hemos tiene un abordaje terapéutico que se basa sobre todo en el farmacológico con sertralina, antidepresivos a altas dosis y el terapéutico con detección del pensamiento. Vemos preguntas de estas como el País Vasco 2015 que nos dice cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el síndrome, el pensamiento obsesivo y sin lugar a dudas la correcta, la opción de respuesta 4, que son pensamientos insistentes que se aceptan como surgidos de uno mismo, que los crea tu mente, ¿de acuerdo? Pero se viven como intrusos, son irracionales y no aceptables por uno mismo. Por tanto, la correcta, la opción de respuesta 4. Bueno, pues vamos a cerrar la patología mental. Ya hemos hecho un repaso de la tabla que seguro que has copiado y estás haciendo muy buen croquis. Y ya tengo claro que hemos analizado muy bien las patologías de trastornos psicóticos, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y este pool de patologías que hemos visto en el cuarto bloque de otros trastornos mentales. Vamos al cuarto y último, que son trastornos por consumo de sustancias. Cuando hablo de consumo de sustancias, lo primero que tengo que tener claro es, cuando hablo de consumo de sustancias, ¿cuándo es patológico desde el punto de vista del DSM-5? Porque vamos a ver qué sustancias, qué son las drogas. Para hablar de consumo desde el punto de vista de clasificación de drogodependencia, por tanto de trastorno de consumo de sustancias, se relaciona que tienes que tener un consumo mantenido de un tipo de droga durante 12 meses. A partir de 12 meses se habla de, ahora sí, criterio diagnóstico para clasificarte con el DSM-5. Una vez que tengo esto claro, lo siguiente que tengo que tener claro es que puedes tener más clínica, que tengas abstinencia cuando no consumes, que tengas problemas derivados de su consumo, problemas familiares, problemas sociales derivados, con lo cual, problemas en el trabajo,
Todos estos son los criterios diagnósticos para hablar de trastorno por consumo de sustancias. Primero. Segundo, hay muchos conceptos que son interesantes de analizar en el trastorno de consumo de sustancias. En una lectura comprensiva de los mismos me puede hacer ser competitivo, como es el craving y dependencia psíquica. ¿Qué es esto? La dependencia psíquica, aquellos que estéis escuchando este vídeo que fumáis entendéis perfectamente que cuando pasa determinada hora te da así como ganas de fumar, dices, ay, tengo así como ganas de fumar. Eso es dependencia psíquica. Pero hay drogas que tienen algo todavía mucho más intenso que una dependencia psíquica, que se llama craving. El craving es un impulso irrefrenable por consumir. Pase lo que pase y sea el coste al que sea. Con lo cual hay drogas como es la heroína o los opiáceos, dentro de los opiáceos la heroína, que tiene un craving tremendo. Un paciente que es heroinómano, ten en cuenta que va a consumir a todo costa, sea al coste que sea. Con lo cual vamos a ver que craving y dependencia psíquica están relacionadas, pero el craving es súper intenso a nivel de dependencia psíquica. La dependencia física, en cambio, se relaciona con la tolerancia, que es la necesidad de consumir más para tener los mismos efectos. Esto en cualquier tipo de droga no puede pasar el alcohol. Cada vez consumen más para tener los mismos efectos, con lo cual tolerancia se relaciona con dependencia física. De todos los conceptos que hay aquí, por tanto, vemos que son muy sencillos. Uno que es bastante interesante analizar es patología dual. ¿Por qué la patología dual está de moda y a todos nos debe sonar? Porque la patología dual habla de dos patologías. Una va a ser trastorno por consumo de sustancias más otra patología mental. Lo que es muy fácil de entender es que hay un perfil de patologías mentales que casi todas llevan al consumo de drogas. ¿Cuáles son las patologías mentales que llevan a consumir drogas? Pues lo que tenemos ahora mismo en la presentación, la tabla aquí abajo, es que vemos que los trastornos antisociales de personalidad son tan eminentemente hedonistas que casi todos disfrutan de los placeres de la vida y entre ellos de consumir drogas. Los segundos que tenemos son los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares son otros de ellos que cuando está en la fase de manía les da por consumir drogas de forma extraordinaria. Con lo cual tienen su trastorno de patología mental, trastorno bipolar, más su trastorno por consumo de sustancias. Dos patologías, patología dual. Es probable que los que estéis escuchando esto y os hayáis dedicado o hayáis trabajado en salud mental, pues incluso hayáis trabajado en servicios específicos, que son servicios que abordan específicamente este perfil de paciente de patología dual. No tiene más, bastante sencillo. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es ver las drogas más importantes. Entre ellas, lo que vamos a hacer es un abordaje inteligente, pasando por las más relevantes y cerrando este bloque con una tabla que vamos a invitar a que copiemos y nos llevemos todas las características de las drogas que nos suelen preguntar en el mundo de las oposiciones. Vamos a por ello. Empezamos con el número 1, que es el alcohol. Hay muchas preguntas del alcohol porque es una de las drogas más consumidas. El alcohol, dentro de ella, lo primero que tenemos que saber van a ser 4 conceptos. Los 4 conceptos que tenemos que aprender es qué es un bebedor de riesgo, los tipos de alcohólicos que hay, cuál es la clínica que presenta un alcohólico y cómo se hace la valoración a través de escalas de los alcohólicos. Lo primero, un bebedor de riesgo, es muy fácil recordarlo. El Ministerio hace una publicación en la que dice que un bebedor de riesgo en el hombre es aquel que consume más de 280 gramos a la semana y la mujer aquella que consume 168 gramos a la semana. ¿Qué específico que es el Ministerio? 168, pues bueno, 168. Vamos a ver que también se puede hablar de V. V es una unidad relativa de valor que es una unidad de bebida específica. La unidad de bebida específica representa que un V son 10 gramos de alcohol. De tal manera que cuando te hablo que consumen más de 280 gramos de alcohol a la semana, es lo mismo que decir que consumen más de 28 Vs a la semana. El consumo puede ser semanal o también se puede medir diario. Si diariamente te pegas un atracón de más de 40 gramos en un día, también se considera como bebedor de riesgo. En la mujer, en cambio, vemos que es casi la mitad, que es 24 gramos al día, más de 24 gramos al día. ¿Por qué la mujer tiene valores que son casi la mitad? Por una pequeña enzima que sabemos todos por ahí, que gástrica, que vais a ver que va a consumir básicamente y metabolizar la mitad del alcohol. Como el hombre metaboliza la mitad del alcohol, vamos a ver que la tolerancia al mismo es muchísimo más alta y por tanto los efectos suelen ser mucho menores. Con lo cual los criterios para hablar de riesgo son distintos en el hombre y la mujer. Nos tenemos que quedar este dato que acabamos de comentar de bebedor de riesgo. Vamos a hacer las pruebas que hagamos y cuando pongamos simulacros de examen, porque es que tenemos preguntas sobre de esto y caen de forma repetitiva. Ahora, si el día de mañana cuando te vea una cerveza quieres saber cuántos gramos de alcohol tiene para pasarlo a gramos, la fórmula es muy fácil. La fórmula la tenemos aquí abajo, que es multiplicar los mililitros que te has tomado por la graduación que tiene esa bebida y multiplicarlo por 0,8. Vas a necesitar el móvil, ¿verdad?, para calcularlo, la calculadora, y todo eso lo divides por 100. Así vas a calcular exactamente los gramos de alcohol que estás tomando. Obviamente no es lo mismo tomar una cerveza que tomar un tapón de whisky, no es lo mismo, por el grado, por el volumen que tiene la gradación.
Muy bien, tipos de alcohólicos. Tipos de alcohólicos vamos a ver que a continuación la clasificación que hay dos grandes tipos de alcohólicos, los tipo 1 y los tipo 2 según Cloninger. Unos se llama que son más psicológicos y otros son más físicos, consumen por cosas distintas. Vamos a ver que a pesar de la clasificación de Cloninger, hay otras más que vamos a analizar a continuación. Antes de llegar a ello, vamos a ver que en la clínica tenemos que tener claro que vamos a analizar la clínica que se da en la intoxicación, cuando ha habido una intoxicación etílica, la que hay derivada por un consumo crónico y la clínica que se da después de haber dejado de consumir, cuando pasa tiempo de dejar de consumir el síndrome de abstinencia. Y por último, la valoración. Vamos a ir abordando cada uno de ellos y cerramos el alcoholismo. Lo primero, de los tipos de alcoholismo. Del tipo de alcoholismo, en esta diapositiva lo que tenemos es que hay 3 tipos de alcohólicos. Los tipo 1, que son los tipo 1, tipo 2, según Cloninger, que el tipo 1 es el psicológico y el tipo 2 es el físico, que es el que acabamos de definir. Nunca me han preguntado que según Babor cuáles son los tipos de alcoholismo, pero vemos que lo hace justo igual, pero al revés. Habla de tipo A del físico y tipo B del psicológico. Los invierte, con lo cual esto a la hora de memorizarlo te puede dar un pequeño problema. El 1 psicológico según Cloninger y la A según Babor físico. No tiene más. Dentro de ellos la clasificación más compleja la hace Jejinek, que propone por letras alfa, beta, gamma, delta, epsilon y habla de patrones de consumo. Es una clasificación un poco más compleja, con que nos suene va bien. Vemos que el alfa se relaciona con el bebedor psicológico, el beta es el que tiene complicaciones asociadas al consumo, pero no se considera ni un bebedor físico ni psicológico. Y luego gamma es el bebedor clásico. Luego tenemos el costumbrista, que es el delta, ¿de acuerdo? No representa abstinencia, es el típico, pues a lo mejor, que consume pues, los fines de semana, o el típico universitario que sale de fiesta, ¿de acuerdo? Y consume, este es el tipo delta, ¿de acuerdo? Vale, al fin y al cabo son distintos tipos que tienen características diferenciales. Muy bien, volviendo a la diapositiva anterior, vamos a meternos ahora con la clínica. Volviendo a la diapositiva anterior, vemos que en la clínica hemos dicho que puede ser durante la intoxicación etílica. Obviamente, según los gramos de alcohol que has tomado, vas a pasar de una falsa excitación, pseudoexcitación, cuando has tomado unos pocos gramos de alcohol, a una depresión vulvar. Si sube mucho la tasa de alcohol va a haber una depresión, porque el alcohol es una droga depresora, con lo cual puede llegar incluso depresión vulvar y a parada respiratoria, con lo cual una intoxicación etílica puede llevar a una situación de riesgo vital. Según los gramos que tenemos de consumo de alcohol, va pasando de excitación, hipnótica, anestésica y por último depresión vulvar. Mucho más interesante para nosotros es diferenciar la intoxicación de la abstinencia. Cuando hay una intoxicación crónica observamos que puede dar lugar a deterioro del punto de vista del sistema nervioso, dando lugar a patologías como Korsakoff y Wernicke. Y diferenciar la abstinencia es fundamental. Un paciente que pasan días sin consumir puede empezar a desarrollar síndrome de abstinencia. Nosotros lo recordamos con la letra CAT, C-A-T, C-A-T de Cataluña, o de lo que tú quieras, CAT, negado en inglés, C-A-T, C de que aparecen C de convulsiones, A de que aparecen alucinaciones, sobre todo de tipo visual, y vamos a ver que T de temblores. Es la tríada clásica que representa al síndrome de abstinencia, que también se va a relacionar con el delirium tremens. Por tanto, la C puede ser tanto de conciencia, alteración de la conciencia, como presentación de convulsiones. No tiene más, es fácil de recordar esto. El síndrome de abstinencia clásico se suele dar entre las 72 y 96 horas y se conoce como delirium tremens. Por eso una marca muy graciosa sacó una cerveza que se llama delirium tremens. Sí, señor. Muy bien, damos un pasito más. Luego, aparte de la clínica que acabamos de abordar, hay palabras raras como palimpsesto. Tú escuchas palimpsesto y dices, Dios mío, ¿esto qué es? El palimpsesto y todas las palabras raras estas que se relacionan con el alcohol son cosas que todos conocemos porque hemos oído, ¿verdad? Que son esas pequeñas lagunas que uno tiene después de un día donde pues, se ha pegado unas cuantas bebidas, unas cuantas cervezas de más. El palimpsesto, esas lagunas que hice yo entre las 2 y las 4, se llama palimpsesto, que son esas pequeñas lagunas de memoria que se producen. Luego hay nombres muy característicos como el Mallory Weiss, que es de carro en el esófago de las bebidas cuando son bebidas de alcohólica con alta graduación. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo aquí en la clínica, si un tribunal quiere jugar, yo me metería palabras de estas características porque son las que te van a ayudar a confundir seguro. Bueno, no tiene más. Del abordaje del alcoholismo, lo último que nos tiene que quedar claro son las escalas de valoración del alcoholismo. Nos tiene que quedar clara la tabla que tenemos ahora mismo aquí en la presentación. Habla que hay prácticamente 4 tipos de escalas fundamentales. Como vemos, la CAGE solo tiene 4 ítems muy cortitas y suele pasar en el ámbito de la atención primaria, atención comunitaria. Mientras que la MAL vemos que tiene 34 ítems, es una tabla mucho más extensa, por tanto, al ser una escala más extensa, es mucho más refinada, pero se suele pasar en el ámbito clínico hospitalario.
Vamos a ver que tenemos preguntas de los puntos de corte. Hay que aprender los puntos de corte que tiene la escala CAGE y la escala MAL. Nos la están preguntando. Hay que aprenderse que la CAGE, como solo tiene 4 ítems, los puntos que tiene son muy poquitos. 0,1 me habla de BB2 social, me habla de 2 de riesgo, 2 puntitos riesgo, 3 puntitos perjudicial y 4 puntitos dependencia alcohólica. Como solo tiene 4 ítems, 4 puntitos, el estrato no da para más. En cambio es un poquito más complejo recordar los puntos de corte de la MALT, porque MALT te habla de 0 a 5 no hay alcoholismo. De 6 a 10 hay sospecha y a partir de 10 hay un alcoholismo confirmado. La última de las escalas que tenemos es CIGUA. La CIGUA sirve para clasificar a aquellos pacientes que vamos a abordar el síndrome de abstinencia a través de la atención comunitaria o el que vamos a derivar al hospital porque tiene una clínica mucho más relevante y por tanto va a tener un abordaje clínico hospitalario. CIGUA vamos a ver que cuando va a más de 20 puntos es grave y te vas al hospital. No nos calentamos la cabeza, pero sí que tenemos que tener claro que las preguntas que estaba viendo sobre el alcoholismo y las escalas están siendo duras. Aquí vemos una pregunta de Islas Baleares, 2001, que nos dice que la confirmación de una persona que padece síndrome de dependencia alcohólica se realiza mediante esta pregunta la versión fácil, porque vemos que nos está preguntando qué escalas se emplean para el alcoholismo. Vemos que la correcta es la 4, que nos dice que es la 1 y la 2. La escala CAGE y MALT, que acabamos de presentar, uno en el ámbito de atención primaria y otro de la especializada. Pero esta de Castilla y León, esta es otra cosa. Esta es una pregunta mucho más dura, veis que nos dice que directamente que sospecha de alcoholismo, y para hablar de sospecha de alcoholismo, como ves, tenemos que aprender los puntos de corte. 0 a 5 hemos dicho que era normalidad y de 6 a 10 era cuando había sospecha y a partir de 10 estaba confirmado. No tiene más. Para acabar con el punto y con el bloque y con el abordaje de la asignatura de salud mental, lo que tenemos que hacer es dar al pause y copiar esta tabla que tenemos aquí ahora mismo. Esta tabla es una tabla inteligente de cómo abordar el resto de drogas. Del resto de drogas nos preguntan cuál es la clasificación. Drogas que son depresoras, drogas que son estimulantes. A la hora de hablar de la clasificación, una de las más aceptadas es la que tenemos en la diapositiva abajo del todo, que es la clasificación de NAS. La clasificación de NAS hace una clasificación desde el punto de vista farmacológico y me las va a clasificar en base a muchos criterios, concretamente a 7. De esto ha habido alguna pregunta indirecta en el mundo de las OPEs, pero es muy fácil los criterios de clasificación. Primera idea que tengo que llevarme en esta tabla. Segunda idea, vemos que los ojos son unos chivatos de qué droga te has tomado. De hecho, vemos que los opiáceos producen miosis y las demás casi todas producen midriasis. Esto ha quedado lugar a que te hagan preguntas directamente de la miosis. Y directamente, ¿qué droga cuando te la tomas produce miosis? Vamos a ver que siempre que vean la palabra miosis, opiáceos. Por tanto, O de opiáceos, miosis. Y te lo pone bien grande. Y no lo olvides nunca. Me mete muchas veces en esto porque, insisto, esa es la única donde se produce miosis. Tenemos que llevar mucho cuidado con esta tabla en diferenciar la clínica que te da cuando estamos en intoxicación de la clínica que nos da cuando estamos en abstinencia. De hecho, muchas veces vemos que es antagonista la clínica que da en un momento y en otra. Por eso en el mundo de las OPEs se mete aquí. De los antídotos que tenemos en desintoxicación no nos metemos porque al inicio de esta sesión hemos comentado que la mayoría de preguntas respecto a antídotos la vemos en la asignatura de urgencias. Por eso podríamos hacer una tabla inteligente y completar con los antídotos que tenemos en el tema de urgencias. Pero esta tabla básicamente nos lleva a responder casi todas las preguntas más interesantes que tenemos, como esta de Aragón 2011. ¿En qué situaciones se sospechará sobredosis de opiáceos? Esta pregunta la verdad es que aburre. Yo espero que cuando vayas a una OPE no te encuentres esta, que te encuentres otra mejor. Porque cada vez que ves esto y ves la miosis, dice que siempre es la misma. Por eso la opción de respuesta 2 es la correcta, miosis. No tiene más, el abordaje de preguntas de drogas hay muchísimas y son de un corte bastante similar. Y con el abordaje que acabamos de hacer es bastante fácil que nos llevemos las preguntas OPE que podamos encontrar. Espero que con el seguimiento que hemos hecho, con las tablas que hemos propuesto, puedas hacer un buen cierre conceptual del tema de patología mental. Cualquier duda que tengas de abordaje del mismo,